voy a estar hablando de las situaciones de la vida. ¿Sabe? Situaciones es el conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien en un determinado momento. Entonces, todos pasamos diferentes situaciones en nuestra vida. A veces son situaciones hermosas, maravillosas, guapas, y otras no tanto. Muchas veces pasamos momentos trágicos y circunstancias muy difíciles. Pero las tragedias sacan lo mejor de los corazones que amamos a Dios. Quédese con esa palabra. Las tragedias sacan lo mejor de los corazones que aman a Dios. Él conoce nuestro corazón. Ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros pensamos que nos conocemos, pero realmente no conocemos cómo es nuestro corazón. Pensamos que lo hacemos. Fíjese que muchas veces usted conoce personas que se encuentran solas y, por ejemplo, madres que siempre han sido quizá un poco cobardes y de pronto se encuentran solas con un niño que sacará adelante o con algo que ha sucedido en su vida y de pronto sacan el coraje. No se sabía que eran tan fuertes, tan valientes. Ni siquiera ellas mismas lo sabían. Y a veces al revés, a veces creemos que somos valientes para afrontar problemas o situaciones, pero ahora de la verdad nos rendimos, nos cansamos o tiramos la toalla. ¿Por qué? Porque verdaderamente no conocemos el fondo de nuestro corazón, pero Dios sí lo conoce. Dios sabe las razones, el origen, las experiencias que hemos pasado y que llevan muchas veces a las personas a donde están. Conocí un amigo, alguna vez lo compartí aquí en mis misiones en Gambia, que él había sido sicario. ¿Sabes lo que es un sicario, verdad? Su trabajo era, le pagaban por matar personas. Decían, tienes que ir a aquella casa y matar a la familia entera y le pagaban por matar personas. Él me enseñaba, incluso alguna vez estuvo metido en algún ametrallamiento, me enseñaba las heridas, dice, esto es una herida de bala, una herida de bala, una herida de bala, metieron no sé cuántas heridas de bala, porque claro, en su profesión, porque decía, era mi profesión, pues yo también alcanzaba. Y era sicario. Sin embargo, en un momento de su vida, él clamó desde lo profundo de su corazón a Dios. Y Dios escuchó su corazón, ni siquiera su voz, porque es que ni hablé, era un grito en lo más profundo de mi alma. Y ahí estaba conmigo y no sabían el amor que tenía este hombre por los niños de África. Eso se derretía. Encima, como era gruesito, digo, es que parece un osito de peluche. Yo digo, voy a llevar mi osito de peluche por las calles de Gambia para que te abracen los niños. Entonces, ¿verdad? Era una persona arrepentida, una persona que valoraba la vida, precisamente por la experiencia que había tenido. También conocí a alguien que fue terrorista del IRA, del ejército republicano irlandés hace tiempo, que era como ETA, que se dedicaban a poner bombas y a matar personas en pro de sus causas. Pero este hombre del IRA que había conocido también a Dios y había clamado desde su corazón, ahora se dedicaba a ir por las naciones predicando la palabra de Dios. Y Dios hacía cosas a través de su vida. Mire, yo no sé si aquí hay alguien que haya asesinado a otras personas, pero muchas veces nosotros creemos que bueno, que somos más o menos buenos, que lo somos, mira al pastor qué bueno es, lo creemos, pero nadie está libre de pecado, todos estamos separados de su gloria. No importa si has hecho atrocidades o si no las has hecho. Y todos necesitamos un redentor. Ya le digo, aunque tú creas que ha sido bueno o que no ha sido tan malo, muchas veces pensamos. Y a veces intentamos entender las situaciones que pasamos en la vida. Y eso nos puede llevar a la frustración, a veces al odio, al rencor, a los miedos. Pero podemos aprovechar cada situación que atravesamos, que todos tenemos que atravesarlas y las atravesamos en la vida, para crecer en la fe, para madurar en el Señor y para conocer nuestro propio corazón. Conocer el corazón. Porque Dios conoce tu corazón, pero nosotros no lo conocemos. Y entonces a través de las cosas que vivimos, permitimos que lo que está dentro aflore. Al aflorar, lo vemos como en un espejo, dice el apóstol Pablo, y Él puede trabajar en nosotros. Él puede transformar esas cosas que están ahí y que han de ser transformadas para que el Espíritu Santo pueda llenarte por completo. Entonces a veces no intentes entender las situaciones, porque solamente Dios conoce cada corazón humano. Y cada corazón se revela, es decir, se da a conocer cuando hay un contacto con Dios. Por eso cuando tú tienes el contacto con Dios, Él empieza a transformar tu vida. Y lo que produce es que todas las situaciones que vamos viviendo nos tienen que enseñar, nos enseñan a lo que decía Jesús, a morir a nosotros mismos, a renunciar a nosotros mismos cada día. Vuelvo y repito, eso
y ya lo dije la semana pasada, lo comenté en el discipulado, esto es cada día tenemos que morir a nosotros mismos, cada día. Porque yo sé que como creyentes pensamos, bueno, eso era antes cuando yo asesinaba gente, cuando yo decía mentiras. No. Hoy has tenido que morir a ti. Si te has levantado y has abierto los ojos y has dicho buenos días, si alguien estaba contigo, buenos días, mi esposa. Yo le di un besito, pero no le di los buenos días. Buenos días, dígale que está a su lado, buenos días. Ya hoy habrás tenido que renunciar a ti mismo, que morir a ti mismo. Y a lo mejor no eres consciente. Pero Jesús lo dejó claro, el que quiere seguirme, que muera a sí mismo, que tome su cruz cada día y que le siga. Y por eso hemos llegado hoy aquí. Quisiera ir al capítulo 8 del libro de Hechos, que es el que estaré tratando el día de hoy, que dice lo siguiente: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y dice el verso 3, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Es decir, pasó Pentecostés, la iglesia estaba avivada, había un fuego de Dios, estaban sucediendo cosas maravillosas. Y en ese tiempo, apenas pasados unas semanas o unos meses, comienza una persecución a la iglesia de Cristo. Dice que hasta el punto que el mismo Saulo de Tarso estaba ahí y había gente como Esteban que había sido apedreado, había sido muerto por causa de Jesús. Y ya no solo eso, sino que iban allí a las personas que sabían que eran cristianos, que habían recibido a Jesús, que estaban en esta nueva enseñanza y rompían las puertas de sus casas y entraban y desvalijaban las casas y los sacaban y los metían en la cárcel. Tremendo esto, ¿verdad? ¿A usted le ha pasado alguna vez? Que han entrado a tu casa por ser cristiano, por ser creyente y que le hayan hecho esto, lo otro, no sé. A mí, gracias a Dios, no me ha pasado. Pero a esta gente le pasaba con el beneplácito de la ley que regía en aquel tiempo. ¿Qué ocurre? Se estaban cometiendo injusticias, pero dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, los que entienden en su interior y están operando en el Espíritu Santo, Romanos 8:28, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, estas personas amaban a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y aquella persecución provocó que muchos creyentes salieran de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se habían acomodado y estaba Dios haciendo cosas y ellos pensaron que la iglesia se iba a encerrar en 4 paredes. Era lo que ellos habían recibido del Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén, y ahí iban al templo. Los mismos apóstoles iban al templo cada día y compartían la palabra. Y algo sucedió, algo se conmovió, algo se movió completamente en este tiempo, cuando empezó la persecución y ellos fueron obligados a salir de Jerusalén. Si no, quizás todavía estaban ahí esperando que la gente llegara, esperando que la gente entrara a la iglesia o llegara al templo para escuchar. Pero ellos fueron, por causa de la persecución, se les abrió la visión de la vida, la visión de las almas, la visión de las personas. Y se habían limitado a predicar en el templo a los alrededores de Jerusalén y ahora ellos salieron. Pero mira, no salieron de cualquier manera. No salieron quejándose a Dios, no salieron frustrados, no salieron desanimados, no salieron diciendo, ¿por qué, Señor, permites esta injusticia? Que yo ahora que tengo mi vida hecha aquí en Jerusalén, que tengo mis huertas, que tengo mis ganados, que tengo mi negocio en la pesca, que tengo mi empresa montada, ¿por qué ahora que creo en ti, Señor, me veo obligado a dejar todo atrás y salir de mi tierra, de mi ciudad, Jerusalén? ¿Dónde estás, Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros ese grito en el cielo? Por mucho menos. ¿Dónde estás, Señor? ¿Cómo puedes permitir esta injusticia? Y vamos delante de Dios y nos quejamos delante de Dios. Aunque a veces decimos que estamos orando, ¿no? Pero en realidad nos estamos quejando. Esta gente no fue así. Esta gente dice que salió y salieron con fe, salieron animados, diciendo, esto tiene que ser de Dios. O Dios está permitiendo esto por algo. ¿Por qué? Porque tenían una relación con Dios. Y dice el verso 4 del capítulo 8 de Hechos, dice, así que los que habían sido esparcidos, ¿qué estaban haciendo? Iban predicando la palabra. ¿Qué iban haciendo? Predicando la palabra. ¿Qué iban haciendo, Ricky? Predicando la palabra. ¿Qué iban haciendo?
¿Cómo va a ser eso si por predicar la palabra te perseguían? ¿Cómo vas a predicar la palabra? Más bien disimula, más bien pasa desapercibido, más bien intenta, porque sucede que cuando predicas la palabra te suceden cosas que tú no esperabas. Pero ellos no salieron desanimados. Ellos no se avergonzaban de ser cristianos, aunque tuvieran que perder su profesión. No se avergonzaban. Al contrario, dice la palabra que con más ímpetu predicaban. Con más ímpetu contaban sus testimonios. ¿Por qué? Porque esta gente sentía a Dios y vivía a Dios adentro. Y cuando vives a Dios adentro, no puedes impedir que el Evangelio y la palabra fluya a través de tu vida. No puede ser que en tu lugar de trabajo nadie sepa que tú eres diferente. Que tú crees otra cosa y que tu vida es un modelo que aunque quizás te puedan rechazar o piensen algo de ti, pero al mismo tiempo hay como a veces un rechazo y una atracción. Porque hay alguien en ti que no eres tú, que se llama el Espíritu Santo. ¿Lo crees, verdad? Esto sucedía. Dios era lo primero en sus vidas. Ella era Dios lo que realmente les llenaba. Ellos no estarían llorando por la casa que habían perdido en Jerusalén, ni apenados porque ahora donde se encontraban y ahora qué hacemos con nuestra vida. Aquí desterrados. ¿Volveré alguna vez a mi patria? ¿Me dejarán volver? Ellos no iban con esa actitud de victimismo que muchas veces nosotros tenemos por otras cositas. Ellos sabían en quién habían creído. Ellos sabían que el Espíritu Santo y Jesús y el Evangelio era el todo de sus vidas. Era lo primero en su vida. Por eso, cuando Él es lo primero en tu vida, tú sigues adelante contra viento y marea. Y entonces cosas dicen que suceden a tu alrededor. Porque si no están sucediendo cosas a nuestro alrededor, tendremos que preguntarnos si somos hombres y mujeres de fe. Versos 5 y 6, dice Felipe, salió expulsado de Jerusalén, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, que era en otro territorio, en otra nación, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Entonces, mientras había persecución en Jerusalén, aquellos que son sacados o que se van de Jerusalén para que no los atrapen, llevan el Evangelio a Samaria. Y comienzan a enseñar de Jesús. Y suceden cosas en ese lugar. La pregunta es hoy, ¿cómo estás viviendo tu fe? Tendremos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo estás viviendo tu fe allí donde tú te mueves? ¿La estaremos viviendo como Felipe, que nada más llegar a Samaria, él estaba ya hablando de lo que había en su interior? Mostraba lo que estaba experimentando, el fuego del Espíritu Santo, la presencia de Dios, la relación con Dios. Entonces iba y transmitía, porque ya lo dijo Jesús, que es que no hay que forzar a un manzano a dar manzana. ¿Qué va a dar el manzano? Plátano canario. No, ¿qué va a dar un manzano? ¿Y tiene que hacer fuerza para darlas? No, cuando llega el tiempo de la floración y recibe la polinización, las flores, polinización, es importante esto, entonces dan manzana. Entonces Felipe es el primero que comparte la buena noticia, fuera del territorio de Judea, después de la partida de Jesús. Y quizás tú eres el primero llamado a compartir en tu lugar de trabajo, y tú todavía no lo has entendido. O eres el primero llamado a ser testimonio de la luz y del fuego del Espíritu Santo en tu familia, en tu hogar, allí donde vives o donde te mueves. El Evangelio llegó a Samaria producto de una tragedia, de lo que estaba sucediendo. Una persecución llevó a Felipe a ese lugar, pero él cuando lo llevó lo tenía claro, porque él lo vivía dentro y lo que vivía dentro compartía. Esa es la diferencia entre una relación y una religión. Los problemas, las tragedias, los conflictos que cada uno vivimos va a producir que salga de nosotros lo que está en nuestro corazón, que ni siquiera muchas veces conocemos. Entonces, en unos hace salir el odio, la queja, la negatividad, la frustración, los miedos, las inseguridades, los complejos, la cobardía, el querer tirar la toalla. En otros, como el caso de Felipe, sale lo que vivía.
Él comparte la buena noticia, el Evangelio, y lo comparte con fe, con amor, con alegría, con esperanza, con la unción del Espíritu Santo. Entonces nosotros tendremos que hacernos esta pregunta cuando pasamos por situaciones difíciles. ¿Qué es lo que producen esas situaciones? ¿Qué brota de nosotros en esos momentos? Cuando uno ha decidido creerle a Dios y hacerle caso a pesar de cualquier situación y lo que pueda estar pasando, sea bueno o sea trágico, Dios te va a hablar. A veces queremos que Dios nos hable. ¿Quién quiere que Dios le hable? Que levante la mano derecha. Ay, nos gusta que Dios nos hable. María, a ti no. Ay, santo. Yo la levanté y dice, levantó las dos. Nos gusta que Dios nos hable, ¿verdad? Que oigas una palabra, o que puedas oír la voz de Dios, o que tengas un sueño, o una visión, o que venga un ángel y te diga, Cristina, soy tu ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejas solo ni noche ni día. Ese decía el rezo. Algunos se lo saben, ¿verdad? Ay, qué bueno. Y con Dios me acuesto, con Dios me levanto y todo lo demás. Te lo enseñaron de pequeño, todavía lo recuerda uno después de tantos años. Queremos que Dios nos hable. Pero ¿sabe? Dios nos habla. Dios te habla a través de su palabra. Si no respetamos su palabra, ¿para qué queremos que Él nos hable de otra manera? Él nos habla, solo tenemos que abrir la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo y la palabra que es viva te va a hablar. Entonces gente dice, Dios no me habla. ¿O será que no está leyendo la palabra? O que no lo hace con conciencia y con fe y con oración, porque Dios habla. Entonces cuando la gente dice, es que Dios no me habla, pues mi Dios no es mudo. Y el suyo tampoco, ¿verdad? Dios habla a través de la palabra. Está todo escrito en su palabra. Pero cuando no ponemos atención a la palabra escrita, cuando no la leemos, cuando no la practicamos, cuando no reflexionamos en ella, sucede que parece que Él no nos habla. Pero cuando uno es obediente a la palabra y se fortalece en la palabra y buscas la palabra, la fe se va fortaleciendo en tu interior, vas madurando y entonces vas a avanzar a más y el Espíritu Santo te va a llevar a nuevas experiencias. Pero no quieras nuevas experiencias con el Espíritu Santo si lo básico, si los pilares, si el cimiento no está bien fundado. Pero si no hacemos caso a su palabra escrita, ¿para qué nos va a hablar Dios? Si Él nos ha hablado por la palabra y no hacemos caso, ¿para qué nos hablará Dios? Me pregunto yo, ¿será para alimentar mis emociones? ¿Será para alimentar mi ego? ¿Será para alimentar o para pensar que estoy haciendo las cosas bien? Porque si la palabra me dice, estás haciendo las cosas mal, y yo cierro la palabra y no hago caso, digo, ay, Señor, háblame. Estoy esperando que me hable para yo entender, me dijo que bueno, que siga adelante, que voy bien. No, a lo mejor no estás bien y no estás haciendo caso a la palabra. Y por eso Dios no te habla de esa manera. Sin embargo, aquí vemos a Felipe, que era un hombre que llevaba a cabo la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Dice el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. A Felipe, que estaba ahí, dispuesto a servir, dispuesto a comprometerse, él que estaba ahí, a la orden del Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es esto? Sé que estoy pasando un momento difícil, sé que me acaban de echar de Jerusalén, sé que allí dejé mis pertenencias, mi casa, mi profesión, mi trabajo, pero bueno, aquí estoy en Samaria y aquí estoy haciendo lo que tú viniste a hacer y es sembrar la buena noticia. Nada me detiene. Aquí estoy y veo que como estoy en obediencia, tú vas a abrir puertas. Las mismas puertas que le abriste al patriarca José o al padre Abraham o a David. ¿Por qué? Porque en medio de las situaciones tan difíciles, ellos siguieron creyendo. Ellos siguieron operando en la misión que les fue dada, en ese mensaje de Dios. Entonces, como Felipe está a la orden, y está preparado, y es obediente a su llamado, y está predicando, y está hablando, y está compartiendo, y está transmitiendo, y está siendo un modelo, y está enseñando, y está orando por las personas, y está dando una palabra de ánimo, de exhortación, con su boca y con su manera de vivir, dice que entonces viene un ángel y le habla. Pero a veces nosotros queremos que nos hable un ángel, si ni siquiera estamos haciendo el caso de la palabra escrita. Y a veces por misericordia hasta un ángel viene,
No te pega porque nos quiere mucho el Señor, pero es a veces para darnos un cogotazo, ¿no? Yo que si me vas a pegar un cogotazo, Ángel, dímelo y no me hace falta que me lo dé. A él le habla un ángel. ¿Quiere que le hable un ángel? Obedezca la palabra de Dios. Métase con el Espíritu Santo. Cumpla la palabra de Dios. Y quizá Dios envía un ángel a hablarle. Quizá, yo no lo sé porque vienen de parte de Dios. Pero le dice al ángel que vaya a hacer algo. Yo me pregunto, ¿por qué no fue el ángel a hacer lo que le manda a hacer? Le mandó a predicar la palabra a otro lugar. ¿Por qué no fue el ángel? En vez de bajar a decirle, Felipe, vete tú, yo hubiese ido y hubiese predicado si yo soy el ángel, ¿no? Porque mire, llevar el evangelio no es función de los ángeles. Hola, está aquí. Llevar el evangelio no es función de los ángeles. No se le ha dado esa función o esa tarea. Es función de la iglesia llevar el evangelio. Dios le legó esa autoridad y esa función a la iglesia. Los ángeles tienen otras funciones. Ellos le hablan a los hijos de Dios en ocasiones. Son enviados de Dios para ayudarnos en la función que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso usted no vendrá un ángel predicando la palabra. No. Por eso el ángel no podía ir a donde lo va a enviar, allí donde estaba el eunuco a predicar la palabra, sino que el ángel viene a Felipe y dice, tú como estás haciendo la voluntad de Dios, como veo que eres un hombre de fe, un hombre que comparte, un hombre que has entendido el propósito de la eternidad y la necesidad que tienen las almas, a ti te voy a confiar una misión y es de ir a un lugar a llevar la palabra, le dijo al ángel, porque no es mi tarea. Verso 27-28. Dice que Felipe se levantó y fue. Y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ya regresaba sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. O sea que Felipe, como nosotros, es una persona muy obediente y él simplemente va. Vete para el sur, que el camino es desierto. Es alguien de fe, es alguien que obedece. Felipe podía haber puesto pegas, porque nosotros a veces ponemos pegas. Oye, ¿y yo para qué voy a un camino desierto? ¿Para qué va usted a un camino desierto? O porque ¿por qué no mandas a otro? Yo estoy aquí en Samaria, la gente está creyendo, yo estoy aquí tan cómodo ya salí de Jerusalén, ya me he acomodado aquí, ya aquí me conoce mucha gente, aquí me quiero quedar, manda a otro, manda a Pedro. A veces ponemos excusas. La gente obediente no pone excusas. La gente simplemente va, hace lo que Dios le manda hacer. Y Dios habla a Felipe porque él no se calla, porque él sabe que va a responder. Él tiene el propósito de su vida, la razón de ser de aún las situaciones adversas, y es que Dios sea glorificado y que muchos le conozcan a él. Dice, note usted que el eunuco que venía de Jerusalén, venía de adorar, dice. Ya desde tiempos de Salomón había una comunidad que conocía a Jesús, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, allá en Etiopía, que no es la Etiopía actual, que es un poco más hacia el este, la zona del antiguo Sudán o todo el sur de Egipto. Esa era la zona de la Etiopía bíblica, donde estaba un pueblo que había recibido la palabra de Dios desde tiempos de Salomón y que por eso cuando podían iban y hacían ese recorrido de casi 6 meses entre ida y vuelta para ir de Etiopía con sus caravanas a Jerusalén a adorar al templo de Herodes. 6 meses, qué preparación, ¿verdad? 6 meses y un pastón que se tenía que gastar, no era para gente, había que preparar una caravana para ir a adorar, a buscar de Dios. Y este eunuco dice que ya había ido y había estado seguramente en la fiesta del Pentecostés o en cualquier fiesta en Israel y ya volvía de vuelta. Y dice que venía leyendo. ¿Qué leía? La palabra. ¿Usted lee la palabra? ¡Qué bueno! Hay que leer la palabra, si no, olvídese. Y sabe, la palabra en ese tiempo no es como ahora, que por 10 euros compras una Biblia. El libro de Isaías, que se escribía en rollos, se escribía sobre telas y sobre pergaminos valiosos, porque era la palabra de Dios, se escribía a mano por grandes escribas, y escribir un libro de esos llevaba su tiempo, y era un pastón comprarse un rollo del profeta Isaías. Pero claro, había que aprovechar el viaje a Israel para traer a su país la palabra de Dios. Qué importante. Y buscando en la palabra de Dios.
Yo le pregunto, ¿qué es la Biblia para usted? Es importante saber qué es la palabra de Dios para nosotros. Porque este hombre sabía que era un tesoro valioso, que no solamente tenía para meterla en el mueble, sino que iba de camino leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, buscando en la palabra de Dios. Dice el verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Ahora Felipe no le habla un ángel, ahora es el Espíritu, porque en la medida que tú vas dando los pasos que Él te va diciendo, el Espíritu te va hablando. No sé cómo lo dijo, si un pensamiento que le vino, si escuchó la voz de Dios, si es algo en su corazón. Yo lo que sé es que Él recibe y le dice, ve y júntate a ese carro. Y Él obedece, porque cuando tú vas dando pasos de fe en obediencia a Dios, tú das esos pasos, Él te sigue hablando. Pero si tú no das esos pasos, si Él te dice, vete para allá, tú te pones, ¿para qué voy a ir para allá? ¿Y allá qué hay? Allá no llega la cámara aquella. Allí ya no voy. Pero si voy para allá, y cuando tú empiezas a dar esos pasos, a lo mejor cuando vas por aquí, que vas dando pasos, no, párate ahora y dale una palabra a Pedro. Hay una palabra para ti hoy. Pero si yo me quedo aquí diciendo, pues yo ahí, ¿para qué voy para allá? ¿Para qué voy para allá? Si la gente está aquí, ¿y para qué voy para allá? Bueno, cuando tú me digas, ¿para qué? No, Dios no funciona, si así operamos nosotros. Felipe dice, vete a ese lugar desierto. Y Él no puso excusa. Él se levanta y va al lugar desierto. Cuando está ahí, ahora escucha al Espíritu Santo que le dice, acércate a ese carro que va por ahí. O a esa carrota, a ese carruaje. Dice que cuando Felipe se acercó corriendo, porque aquellos iban tirados por caballo, este tuvo que correr, porque va a llevar esfuerzo también a hacer caso a la voz de Dios, no se crea. Él llegó corriendo, se acercó, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y vemos ahí a un Felipe respetuoso con el ministro de Hacienda etíope, que era lo que era este hombre. El encargado de la hacienda del reino de Etiopía había ido a Jerusalén a llevar sus tesoros, sus presentes, como antes los antiguos magos que decimos sabios de Oriente, y venía cargado con la palabra de Dios y era alguien de eminencia, de importancia, y Felipe se acerca con humildad y aprovecha el momento. A veces desaprovechamos tantos momentos en nuestra vida en que Dios abre las puertas para que alguien reciba una palabra de Dios y nosotros mismos la cerramos o pasamos desapercibidos por esas oportunidades. Y le da oportunidad a este hombre de pedir ayuda si la necesita. ¿Entiendes lo que lees? Le hace una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Es una pregunta que encierra toda una vida. No solamente para el etíope, sino también para Felipe y también para nuestras vidas. Porque te puedo hacer la pregunta de mil maneras. Te puedo decir, ¿entiendes qué te ha traído hoy aquí, a esta mañana, en esta iglesia, en este lugar? ¿O entiendes por qué estás escuchando ese mensaje a través de la red? ¿Entiendes? ¿Entiendes quién es Dios? ¿Entiendes la vida que has vivido y que te ha traído hasta aquí hoy? ¿Lo entiendes? ¿Entenderemos o tenemos la idea de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida? ¿Entenderemos esa verdad? Muchas veces no lo entendemos. Que Dios te haya tocado a ti, te haya llamado a ti, porque a través de ti quiere traer un despertar, como trajo para este etíope que iba a llevar la palabra de Dios, el evangelio poderoso de Jesús a toda una nación de Etiopía que estaba anhelante de recibir el toque del Espíritu Santo. Y a veces no entendemos estas cosas. Y vamos caminando por la vida, no sé cómo caminamos muchas veces. Entonces no entendemos que Dios nos está llamando para formar a hijos que van a ser llamados y empoderados en la presencia del Espíritu Santo, o vecinos, o compañeros de trabajo, o simplemente en la calle para este tiempo que se acerca. Tremendo el tiempo que se acerca. Pero no lo entendemos. No lo entendemos. Entiendes que has sido llamado para transformar una nación y te quedas mirando para el ombligo y te rascas, dices, es que me está picando. Pero entiendes que te estoy diciendo, pero es que me está picando el ombligo, ya no me pica la oreja y por ahí una mosca volando. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que oyes? Porque el mismo espíritu que le dijo a Felipe que se acercara a ese carro es el mismo espíritu que me trajo a mí aquí hoy. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que oyes? Y ahora tu respuesta va a definir tu futuro, va a definir tu vida.
Porque quizás hasta aquí no sabías que eres importante en el plan de Dios, no lo sabías, nadie te lo había dicho. Ahora yo te lo digo, que Dios te ha llamado a ti, no al que está a tu lado. El que está a tu lado tiene un trato especial con Dios. Dios te ha llamado a ti, a ti, a ti, a ti. Diga amén, amén, amén. Santo, diga santo, respire, amén. ¿Entiendes? ¿Qué vas a responderle? Porque tu respuesta define tu futuro, tu presente. Y quizás no lo sabías, pero Dios cuenta contigo. ¿Qué vas a responderle? Puedes decir, yo paso. Eso lo dijeron a Pablo en Hechos 17. Dice que cuando Pablo está en Atenas, unos se burlaban y otros le dijeron, bueno, venimos para el domingo que viene, en aquel tiempo era el sábado, y volvemos a escucharte, porque lo que dices nos gusta, pero... Quizá. Otros pueden decir, a mí no me coman el coco con estas historias. El eunuco pudo decir, y yo de usted le conozco de algo, caballero, que está ahí corriendo al lado del carro, y decir al cochero, vamos rápido, vamos a hablar atrás, o cerrar las cortinas. Porque no lo conocía de nada. Hasta luego, Felipito. O quizás puede decir, yo estoy bien como estoy. Y yo sé que si doy un paso es un compromiso con Dios y no quiero ese compromiso. ¿Cierto? Hay gente que no quiere un compromiso con Dios. Porque el compromiso con Dios es sagrado. Y Jesús lo dijo cuando dijo, calcula la torre a ver si tienes lo que tienes que tener para cumplir el compromiso con el que te llama. Es sagrado ese compromiso. Entonces, tu respuesta, la respuesta de tu corazón va a marcar tu destino. Pero la respuesta que vemos en este hombre es la de un corazón que ama a Dios, aún sin conocerle, que le está buscando, que está leyendo la palabra, que está diciendo no entiendo esto, que él no entiende porque él era etíope. Y está leyendo el Evangelio en griego que lo había comprado y lo lee en alto porque ni siquiera es su idioma natal y él no está entendiendo, pero quiere más de Dios, pero quiere un compromiso, pero está dispuesto a servirle. Él quiere saber más, él intuye mientras lee Isaías que hay algo detrás que le es velado. Hay muchas cosas que no estás viendo, pero que están ahí y tú intuyes que hay, ¿o no? ¿Cómo no somos, no? Sabemos que hay más. Sabemos que hay tanto más. Y entonces el verso 31 dice el eunuco, dice él respondió, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. E invitó, diga conmigo, invitó. ¿Qué hizo? Invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. En otras palabras, invítale a entrar. Él te llama la atención, él te va seduciendo, pero tú le tienes que invitar a entrar. Porque, ¿sabe? No era solo Felipe. Felipe es un hombre que no se frustró en la persecución. Es un hombre de fe, obediente, que permite que a través de su vida Dios se mueva. Usted puede ser hoy un Felipe o usted puede ser un eunuco. Entienda lo que le estoy diciendo. Usted tiene que saber quién es, porque Dios revela el corazón. Y Felipe era un hombre que estaba en ese momento haciendo la voluntad de Dios y guiando lo que el Espíritu le decía hacer. Entonces el etíope, sin saber, sin entender, está invitando al que está detrás de Felipe, que es Jesús de Nazaret. Al que está operando en Felipe, que es el Espíritu Santo. O sea que cuando usted rechaza una palabra de alguien que ha sido ayudado por el Espíritu Santo, usted no está rechazando al precursor, como dijeron a Juan el Bautista, o al vocero. Usted rechaza el que envía el mensaje. Si usted recibe una carta por correo y usted la lee, Hacienda que quiere cobrar, usted la rompe y se me hace el tono. Usted no está rechazando la carta, porque Hacienda le va a caer. ¿O no? Se busca la manera de caerle. Le quita las ruedas al coche. Entienda esto y ponga atención a la palabra de Dios. Él está invitando, le está diciendo al Espíritu Santo sin conocerlo, ven a mí, sube, entra. Quiero escuchar lo que tienes que decirme. Estoy dispuesto, le está diciendo en otras palabras, necesito ayuda. Hay cosas que no entiendo, necesito ayuda. Y el Espíritu Santo
no manda el ángel, no va el Espíritu, va un hombre que está influenciado por el Espíritu de Dios y le dice esto, esto y esto. Si usted lo deja entrar, si usted no lo deja entrar, no pasa nada. Felipe hubiese seguido corriendo y se da la vuelta y lo mandan al otro lado, seguro. Versos 32 a 34. El pasaje de la escritura de Isaías que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? En otras palabras, le está diciendo, hay cosas que no entiendo. ¿De qué se trata la vida? ¿Por qué la vida me ha traído hasta aquí? Te ruego, háblame, Señor. Estoy dispuesto a poner atención de verdad a lo que me dice, a escucharte de verdad. Te quiero conocer, Espíritu Santo. Pero conocerte de verdad, no simular que te conozco. Vivirte de verdad. Entonces Dios conoce nuestros corazones y Él sabe si de verdad queremos conocerle y vamos a estar dispuestos a poner atención a lo que nos dice y lo que es más profundo, a obedecer conforme a su voluntad. Él ya lo sabe, el que no lo sabe somos nosotros. Por eso envía y mueve todo el armamento espiritual, mueve todo el plan que ha diseñado Dios para llevar el Evangelio a Etiopía. Hay un plan mayor que usted mismo. No somos nosotros. Hay un plan mayor que usted mismo. Usted tiene que entender esto. A veces nos agarramos solamente a lo que sentimos, a lo que esperamos o a lo que creemos. Dice el verso 35, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es decir, no sé cuántas horas estuvo. Puede ser que una, que dos, que cinco, que 10, no lo sé. Él dice que Felipe abrió, ¿qué cosa? Ah, así conmigo, abra la boca. Como tiene mascarilla, yo no le veo los dientes. Abra la boca ahí. Mari, abre la boca, por favor. Ah, claro, no la veo. Él abrió su boca. Esto me recuerda a las palabras del Maestro de Jesús en Lucas 12:12. Dice, porque el Espíritu Santo en esa hora os enseñará lo que debéis hacer. Decir, tú abres tu boca y Él te da palabras. Tú a veces no sabes qué decir, pero cuando tú empiezas, que lo que le ha pasado, a mí me ha pasado, tiene que experimentarlo a menudo, abrir tu boca y que salgan de ti cosas. A veces digo cosas que yo no sabía. Ni sabía que eran así. Y alguien me pregunta, digo, bueno, voy a apuntarlo yo porque yo tampoco sabía que era así. Pero el Espíritu te da palabra, te hace consciente. Tú simplemente tienes que ser fiel y obediente y escuchar al Espíritu. Y Él va a hablar a través de ti. Porque Él es el que habla al corazón. Nosotros hablamos a los oídos de las personas, pero el Espíritu Santo es el que habla al corazón, al espíritu de las personas que nos escuchan. Y esa es la diferencia entre una religión y una relación con el Espíritu Santo. Él habla al corazón, al espíritu de las personas, y vas a ver el favor de Dios y el respaldo de Dios. Dice el verso 36, que yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le habló en algún momento del bautismo. ¿Saben lo que es el bautismo que vamos a tener el sábado próximo? Compromiso. Por eso el bautismo no es el que hacen a los niños que le mojan, no, es inmersión, que está simbolizando que en la cruz de Jesús, en que fue Él, vamos a morir a nuestra vieja naturaleza, nos metemos, nos sumergimos, nos comprometemos con la nueva naturaleza que hemos recibido, la naturaleza del reino de los cielos. Muchos se remojan, pero no se comprometen. No has hecho nada. Si te has remojado y crees que estás bautizado y no te has comprometido, estás bautizado, solamente tu cuerpo está bautizado. Que tu cuerpo se va a morir y se lo van a comer los gusanitos. Lo sabía, ¿verdad? O las gusanas. Pero el espíritu y el alma comprometido es el que va a recibir un nuevo cuerpo y un nuevo cielo. Santo es el Señor. Sumergirse es compromiso. El compromiso de meterte en las aguas del Espíritu. Por eso cuando Él está hablando y dice, el eunuco de pronto dice, hay agua que impida que sea bautizado, que impida que me comprometa con ese Dios que me está hablando, que impida que adquiera ese compromiso con el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre tu vida. ¿Qué impide? ¿Habrá algo que lo impida?
Y es la tercera pregunta que hace el eunuco, ¿verdad? La primera pregunta era ¿cómo puedo entender? La segunda pregunta es eso de quién es Jesús, lo leo pero no lo entiendo. Y la tercera pregunta es ¿algo puede impedir que yo sea comprometido, bautizado, que me comprometa con Él? ¿Sabe por qué le hace el eunuco esta pregunta? Porque un eunuco es alguien castrado. ¿Sabe lo que es alguien castrado? ¿Qué es alguien castrado? ¿Qué es alguien castrado? Que le cortaron los testículos. Que lo hacían con las personas que vivían en las cortes para que tuvieran relaciones con las reinas y todo esto. Y entonces el eunuco, por esa posición, lo castraban, no tenía descendencia. Pero un castrado, según la palabra de Dios, que él había ido a adorar a Jerusalén, cuando llegó a Jerusalén, dice la palabra que los castrados estaban exentos, no podían participar en los ritos sagrados porque eran castrados. Entonces cuando el eunuco está escuchando todo esto, él dice... ¿Me puedo comprometer? ¿Algo lo puede impedir? Mira que soy castrado. ¿Sabe qué le respondió Felipe, verdad? La religión te va a impedir muchas cosas. Tus propias limitaciones te pueden impedir tanto. Tu vieja naturaleza, la experiencia, lo que viviste. A veces, como el eunuco, nos preocupamos por nuestro historial. Por eso mi amigo, y me lo traigo a colación, mi amigo que se dedicaba a matar personas, no se fue afectado por ese historial, porque ese era el viejo hombre, la vieja naturaleza, el que una vez cuando pasó por las aguas quedó atrás y ahora era una nueva vida que Dios estaba usando. Y cuando el etíope entiende esto, algo impide que me comprometa de verdad. Verso 37, y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, con todo tu corazón, con todo tu corazón, si crees con todo tu corazón, si crees con todo tu corazón, puedes comprometerte con el Señor. Respondió él y dijo, creo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Tenemos que creer con todo nuestro corazón. A veces creemos que creemos con todo nuestro corazón, pero son nuestros frutos los que definen si hemos creído o no. Y tú tienes que mirar los frutos. Y por eso tienes que pasar situaciones para que tú veas lo que hay en tu corazón. A ver si estás creyendo. Porque no hay peor cosa que un día nos encontremos delante de Jesús y Él nos diga, tú, 30 años predicando, a ti no te conozco. Y que tú le digas, ¿cómo va a ser eso, Señor? Si yo le dije a aquel y le dije a otro, si una vez hasta sanaste a través de mis manos. Y vimos, y no te conozco. Eso es terrible, ¿verdad? Eso es terrible. No podemos vivir nuestra vida pensando que somos creyentes cuando no lo somos. Así sea. Por eso el Espíritu revela a través de las situaciones nuestro corazón a ver si yo estoy creyendo en la manera que Él dice que esté creyendo. Y alrededor se tienen que dar obras, hechos, frutos de lo que cree mi corazón. Y personas eran salvadas. Solo cree con todo tu corazón, entonces puedes. Y me sorprende porque dice, aquí hay agua, pero no estaban en un lugar desierto. ¿Por qué lo dice al principio el texto? Porque Dios provee todo lo necesario cuando tu corazón está dispuesto. Él lo provee. Si tu corazón está dispuesto, no importa lo que tú estés viviendo, qué situación, o si está todo negro, o está todo desierto, o no hay nada. De pronto dice, aquí hay agua. Uy, qué sorpresa, qué casualidad que hay agua aquí. No. Él ya proveyó de antemano. Cuando tú tomas la decisión en tu corazón y dices, me quiero comprometer. ¿Algo lo puede limitar? No te puede limitar nada, porque también los castrados son santos para el Señor. En esta nueva realidad. Y entonces aparece y Dios provee. Porque Dios ya ha proveído para tu vida, para que tú alcances y vivas lo sobrenatural. Ya está provisto. Pero decíamos en la alabanza, estaba diciendo la pastora antes, que quizá el corazón no está preparado. Por eso aún no se te ha aparecido el agua. Porque Dios está tratando tu corazón, preparando tu corazón, para cuando tú de verdad, de todo corazón digas, creo, la provisión aparezca. Así sea. Versos 38-39 que termina este texto. Dice, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó, lo sumergió, lo comprometió.
Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, ¡voilà! Y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso, alegre, lleno. El Evangelio de fuego, el Evangelio de poder, el Evangelio es para valientes, es para personas valientes que toman decisiones con determinación, que están dispuestos a escuchar a Dios y no solamente a escucharlo, sino a hacer lo que Él les dice. Para eso es el Evangelio. Él quiere que tú obedezcas y que tú y yo nos mojemos de verdad. Él se mojó, Felipe se mojó y el eunuco se mojó. Todos tenemos que mojarnos. Mojarnos. Diría que está a tu lado, tienes que mojarte. Tienes que mojarte. Si quieres ver la mano de Dios, tienes que comprometerte con Él. Tienes que ser un hombre y una mujer de palabra, de propósito, de determinación. Yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y en la medida que vas dando los pasos que Él te va mostrando, que te los va mostrando poco a poco, Él va proveyendo. Él va bendiciendo. Vas a encontrar el favor de Dios, porque el favor siempre viene de Dios. Y Él usa a las personas. Él nos da oportunidad, pero Él no te va a obligar. Felipe no dijo, tienes que bautizarte. No. Ni siquiera le dijo, Él no te va a obligar. Tú tienes que decidir qué hacer con tu vida y hasta dónde quieres llegar. Hasta donde tú quieras llevar, Él te va a ir contigo. Él te da oportunidad y cada uno decidimos qué hacer con lo que se nos ha dado. Usted tiene un llamado de Dios, usted tiene dones, usted tiene vida, usted tiene tantas cosas. Usted decide qué hacer con eso. Cuando escuche la voz de Dios. Cuando Él te dice. Y en la vida habrá todo tipo de situaciones. Pero los que creemos de todo corazón al Señor, somos movidos por el Espíritu. Y Él nos invita a formar parte de lo que Él hace. Cada uno decide cómo vive sus situaciones personales. Pero Dios quiere aprovechar cada momento para revelar tu corazón y para transformar tu vida. Para que en la medida que usted está siendo transformado dentro, en su visión, en su creer de su corazón, el Espíritu Santo pueda tomar el control de su vida y pueda ser como Felipe, que un día te diga un ángel, tira, ¿para dónde? Para allá, para el Sáhara, tira. Y cuando llegues al Sáhara te dirá, uy, un beduino por ahí, dile al beduino, porque hay alguien buscando de Dios. Hay personas buscando de Dios y ahora se lo voy a traer más cerca, ahora no se vaya al Sáhara. Porque hay alguien en el piso debajo de su casa buscando de Dios. Y usted quizá no se ha acercado. Usted está esperando que lo manden para el Sáhara. Pero Él simplemente lo está mandando al piso de abajo. Y usted está diciéndole, no, me da vergüenza. No, yo no quiero. No, que me llevo mal con él. No, que me ponen la música alta. No. Y empezamos a poner excusas baratas. Por eso a veces no escuchamos la voz de Dios. Pero ¿sabe? Hay una voz de Dios en la palabra. Póngase en pie conmigo hoy.